Muy bien. Nos encontramos entonces en el texto de Mateo capítulo 26, del verso 1 al verso 5, por favor. Vamos a dar lectura. Hermano Ricardo, por favor. A Mateo capítulo 26, verso del 1 al verso 5, y después del 14 al 16. A estos pasajes le vamos a dar lectura. Ahí está. Amén. En el Mateo 26 dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 14. En el versículo 14 dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Perfecto. Y buscaban oportunidad para entregarle. Bien. El Claro. juicio de Jesucristo fue un juicio injusto. ¿Cuáles son las razones por las cuales el juicio de Jesucristo fue un juicio injusto? De acuerdo a lo que leyeron en sus libros de textos. Bendiciones, mi hermano Andy. Bienvenido. Dios le bendiga a mi hermano Pablo, Dios me lo bendiga Amén, mucho. Acá igualmente. uno que fue en la noche, Excelente. Ya ahí estamos viendo entonces una de las razones por las cuales fue un juicio injusto. Fue en la noche. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra razón? Fue de noche. ¿Qué más? La otra razón por la cual el juicio de Cristo fue injusto. ¿Quién más leyó esa parte del texto bíblico? Fue de noche y lo acabamos de leer en el pasaje bíblico del verso 4. Ahí tenemos la primera razón, Ahí señalada. dice que se pusieron de acuerdo en cómo aprenderle con engaño. Muy bien. Ellos tomaron en un juicio. ¿En qué momento le del... condenaron de de- muerte antes de que lo culparan. excelente. Muy bien. Fue condenado antes de comenzar el juicio. ¿Ha visto eso usted en alguna parte? Condenar a una persona antes de comenzar un juicio. Esas son las razones por las cuales el juicio del Señor Jesucristo fue un juicio justo. Fue condenado de noche y también no fue público. Tomaron la decisión de matarle antes de llevar a cabo el juicio. El juicio perpetrado contra el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que en realidad fue entonces? ¿Cómo le podríamos denominar a ese tipo de juicio? ¿Qué fue ese juicio? Tiene un nombre esa palabra para referirse a este juicio. ¿Qué habrá sido? Bueno, fue un juicio injusto, sí, por supuesto, porque fue de noche, fue condenado antes de comenzar el juicio. Son los mismos juicios que realizaba Stalin para acabar con todos sus enemigos. No sé. Bueno, él fue injusto, uno de ellos
fue una, bueno, de apariencia también de juicio, pero hay una palabra que se utiliza en los espectáculos, en los teatros, en las novelas, las teleseries. ¿Cómo se llama esos teatros, novelas, teleseries, películas? Fue un, ¿Acción? ¿Una una, farsa? una actuación, fue una Actuación. actuación, ¿no? Actuación, Ah, ya. eso es, una actuación nada más. Una teatra, teatra, teatre, Teatre, teatra, teatre. traslación, vamos a dejarlo ahí, actuación. Vamos a dejar solamente como actuación. Fue una teatralización, ahí está, teatralización. Una actuación nada más. Ah, y la otra palabra que se olvidaba, simulacro. Fue un Mm, simulacro, eso es, fue una actuación, fue un simulacro, no fue un verdadero juicio. Eso fue el caso de los judíos. Los judíos condenaron a Cristo de noche y lo condenaron a muerte antes de comenzar el juicio. Pero en el caso de los romanos, bueno, los romanos, ellos querían conservar la paz. No les mm. interesaba la verdad del caso. Solo conservar la estabilización nacional y social, no la verdad del caso. Acabando con Jesucristo, se acababa el problema que había originado el levantamiento de los judíos. Esas son las razones entonces por las cuales el juicio contra nuestro Señor fue un juicio injusto. Fue un simulacro de juicio entonces. Ujú. También leímos el verso 14 y el verso 16. A Jesucristo apareció uno que es Judas, Judas Iscariote. Le pregunta Judas Iscariote a los judíos, a las autoridades judías, ¿qué me quieren dar ustedes para que yo entregue a Jesucristo? Y ellos le ofrecieron, ¿cuánto fue? 30 piezas de plata, 130 piezas de plata, dice el pasaje bíblico. lo que valía un esclavo Precio, en aquella época. mire, vea, para los judíos, Jesucristo no valía más que un esclavo, ¿eh? Solo un esclavo. Para otros, Jesucristo era un hombre, otros lo consideraban como un profeta, otros lo consideraban como un impostor, otros como un blasfemo. Algunos romanos lo interpretaron como un sedicioso, un hombre peligroso para el Estado. Otros, sus familiares, lo consideraron, como lo consideraron ellos, como que estuviera fuera de sí. Por eso lo fueron a buscar, que se había trastornado. Incluso estaba María ahí cuando lo fueron a buscar. Otros lo vieron como un samaritano, es decir, como un hereje. También lo vieron como un endemoniado. Otros lo vieron como un blasfemo, porque decía ser hijo de Dios. Otros lo veían como amigos de publicanos y de pecadores, comilón y bebedor. Y, y acá se está mostrando que Cristo no tiene más valor, y para Judas, Cristo no tiene más valor que un esclavo. Impresionante cómo consideraban a Jesucristo la gente en esa época. Eso solamente lograban ver en Jesús de Nazaret, lo que le mencioné, y Judas como un esclavo, y también los fariseos, como lo vieron como un esclavo. Un hombre que había que entregar y matar. Pero la verdadera identidad de Jesucristo es por revelación. Ujú. ¿Cómo se puede saber quién es realmente Jesús de Nazaret? Dios se lo da a conocer. Pedro cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios bendito, del Dios viviente, el Dios bendito. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el que es salvo es porque ha conocido a Jesús de Nazaret. Lo ha conocido precisamente porque Dios se lo ha revelado. Si no se lo hubiese revelado, no habría posibilidad de conocerle. Pero no se hubiese revelado a aquel que no quiere obedecer. Dios se revela a aquel que le quiere obedecer, porque la obediencia precede a la fe,
dice el teólogo luterano, mártir de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, la obediencia precede a la fe. Hermano Ricardo, parece que iba a decir algo. No, hermano, estoy con alergia, así que apagué mi micrófono. Ah, muy bien, perfecto. Ya, eso es lo que nos dice esta sección, estos pasajes bíblicos. ¿Cómo es posible que una persona traicione a su mejor amigo? Lucas explica que entró Satanás en él, pero Satanás no hubiese entrado si Judas, ¿qué fue lo que hizo Judas para que Satanás entrara? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Lo que leyeron en el pasaje, el texto, nuestro libro de texto, mis hermanos. Hermano Andy, hermana Javen. ¿Cuál fue la pregunta, hermano Paulo? Disculpe. Si Satanás entró en el corazón de Judas, ¿cuál fue la razón por la cual Satanás entró en el corazón de Judas? Para que se cumpliera, a ver, lo dicho por el profeta, ¿no? Para que se manifestara para que se cumpliera lo que tenía que hacer Jesucristo en la tierra. Bueno, el libro de texto lo decía, porque ¿Sí? Judas abrió el corazón al diablo. Eso es lo que Al Dios. indicaba nuestro libro de texto. Es decir, Satanás entra porque Judas le abrió el corazón. Pero Judas era el único no Galileo. Todos los demás apóstoles eran Galileo. Él no era Galileo. Y lo más probable también que Judas tenga una noción diferente acerca de quién es Jesús de Nazaret. Recuerde que había muchas personas que tenían distintas opiniones acerca de Jesucristo, y Pedro, y lo más probable que representante de todos los apóstoles, excepto de Judas, lo reconoció como el Hijo del Dios bendito. Judas, entonces, lo más probable es que se haya defraudado, porque él esperaba un Mesías que era militar, un general de ejército, un libertador, alguien que iba a liberar a Israel o los judíos de el imperio de los romanos. Iba a llevar un levantamiento general y universal y la conquista del mundo. Y Jerusalén iba a ser la capital del mundo. Él estaba viendo entonces a Jesús en esos términos. Y también muestra los evangelios que había una discusión no menor, una gran discusión entre los apóstoles. ¿Quién iba a ser mayor entre los discípulos de Jesucristo? Y Judas tenía un cargo dentro de los apóstoles. ¿Cuál era la responsabilidad, el cargo que él tenía entre los apóstoles? ¿Tesorero? Perfecto. Era tesorero entonces. Imagínese, mi hermano Ricardo, como tesorero, antes de tener ya posesión del reino, estamos viendo o nos estamos poniendo en los zapatos de Judas. Judas lo más probable que pensó, cuando él comience y establezca su reino, va a dejar a alguien a cargo porque los reinos tienen que financiarse económicamente. Pero hay una persona que está a cargo de todos los recursos económicos que entran en un gobierno. ¿Cómo se le llama a esa persona actualmente en los gobiernos aquí en Chile, por ejemplo? Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda o el Contralor General, parece igual, ¿o no? Ministro de Ujú. Hacienda, ya, muy bien. Por ahí va. Eso es lo que más o menos pretendía, lo más probable, estamos especulando acá, y es lo que he leído en algunos libros, que eso es lo que él pretendía, tener ese tipo de cargo, sentarse, bueno, también está Jacobo, Pedro, lo más probable que estaban discutiendo, Juan estaban discutiendo, Judas, lo más probable que también estaba en esa discusión. Pero se estaba dando cuenta Judas que el Mesías que él se había imaginado es diferente a Jesús, porque está enseñando algo muy diferente. ¿Qué es lo que está enseñando Jesucristo? Amar a los enemigos.
orar por los que nos hacen mal, bendecir a los que nos maldicen. Estamos en el Imperio Romano, si uno de los soldados romanos le pide a un judío que lo acompañe una milla, ve con él dos. Si hay disputas, por ejemplo, en los tribunales de justicia acerca de la, de la capa, ni aun la túnica le niegues. Y si alguien te abofetea en la mejilla, preséntale también la otra mejilla. El amar a los enemigos como Dios o como Cristo los ha amado. Y después está diciendo eh, que, que va a ser sacrificado, que va a morir, que va a ser crucificado. Entonces, lo más probable es que Judas se haya decepcionado de Jesús de Nazaret. Eso es lo más probable que haya ocurrido, porque vio al Mesías en otro sentido, muy diferente a lo que estaba ocurriendo. ¿Ha visto usted, mis hermanos, hermano Andy, hermana Javel, hermano Ricardo, en su experiencia cristiana como iglesia, de alguien en sus iglesias que se ha decepcionado de Jesús? Conozco un caso de una hermana que se convirtió a testigo de Jehová. Dios mío, Señor, Sí, ya se cambió de iglesia, apostató de la fe. sí, Qué terrible, hermano Andy, ¿eh? Que sí, haya ocurrido eso. sí. Y acá antes hay otro muchacho que también era el novio del hijo de la hija del obispo y ¿Mm? también se convirtió ahora en mormón y tocaba en el coro, todo, Uh, imagínense, Eso es para no creerlo. apostasía, es Mm, apostasía, porque ellos piensan que Cristo es un ser creado, no siempre ha existido, que no es sí, eterno. Niegan algo fundamental de la fe cristiana. No sé si no eran convertidos, hay esperanza de que se conviertan, pero si estaban convertidos realmente cometieron el pecado imperdonable de la apostasía. sí. Mi hermano Ricardo, ¿usted ha visto algunos casos de personas que se han decepcionado de Jesucristo, como lo ocurrió con Judas? Eh, para mi dicha no todavía, o al menos no, no me he dado cuenta si ha pasado así que voy a Muy estar bien. atento. Bueno, puede ser por, no solamente en su iglesia, puede ser también lo que ha visto en otras partes. La gente incrédula, por ejemplo, se decepciona de la fe cristiana. No sé, hermana Javel, si usted ha sido testigo de alguien que se ha decepcionado de la fe cristiana Mm, o de Jesucristo. Yo creo que sí pasa cuando a veces hay personas que piensan que Dios siempre los va a ayudar como en puros éxitos Sí, y a veces se decepcionan cuando tienen algún problema y piensan que quizás Dios no está de su lado, pero creo que es como una mala comprensión de lo que es Dios. Yo sí, creo que igual podría ser un ejemplo. mm, correcto, correcto, porque el Judas vio a Jesús, no al verdadero y auténtico Jesucristo. No le fue revelado en realidad a Judas quién realmente es Jesús. Él estaba viendo a otra persona, no al verdadero Jesucristo, al Hijo de Dios. Veía a un impostor, lo más probable, a un pobre hombre que se ha trastornado, lo más probable, y no cumple las expectativas para él de lo que es un Mesías. Del mismo modo ocurre con la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, le prometen que Dios le va a bendecir en el sentido material, porque así lo interpreta la bendición, la teología y la prosperidad. Y finalmente, cuando ya no comienzan a ser prosperados, comienzan a decepcionarse de las iglesias. Se dan cuenta que le manipularon y le mintieron y la fe que le transmitieron no es una fe auténtica o real. Bueno, se decepcionan, pero no de Jesús, verdaderamente de lo que es, de quién es realmente Cristo Jesús. mm. Judas es una persona, no dice el Evangelio. ¿Cuál era la característica? Bueno, el primero, es un traidor, se decepcionó de Jesucristo, pero de la expectativa que él se había originado en su mente. ¿Y qué más nos dicen los evangelios acerca de este hombre? Las otras características de él.
Juan, por ejemplo, ¿qué nos dice acerca Que de era, Juan? en el libro había un punto que era avaricia igual. Muy bien, tenía la avaricia, ¿eh? Porque en un momento, bueno, esa es la uno, porque dice que sustraía de los recursos que llegaban para el sostenimiento del ministerio de Jesucristo. Sustraía, es decir, era ladrón, dice Juan, lo dice claramente, era ladrón. Y también cuando una mujer rompe un frasco de alabastro que era muy caro, Judas dice, esto se pudo haber dado a los pobres. Pero luego Juan explica, no es que él estaba interesado en los pobres, sino que había mucho dinero ahí, muchos recursos, y, y él quería robar algo de aquello. ¿Quién me está? Bueno, pensé que un hermano que no le había llegado el link. Muy bien. Él entonces es una persona ladrona, ¿qué más? Interesado, ¿qué más podemos decir? Traidor, mire, qué feas cualidades de Judas. ¿Quién actualmente en el mundo le va a poner a su hijo Judas? Es un nombre que está maldito. No, en un país, parece que en Alemania, no recuerdo exactamente si en Alemania o en otro país, pero está prohibido legalmente ponerle Judas a los hijos. Pero se prohíba o no se prohíban, no sé, a menos que sea satanista. Lo más probable es que alguien que sea muy, muy deliberadamente anticristiano podría ponerle así a su hijo. Pero no existe, no hay personas que se llamen Judas, porque un nombre quedó estigmatizado para todas las épocas. El Judas entonces es una muestra de lo que todo discípulo del Señor hará si no vence su pecado dominante. Tiene que vencer el pecado dominante. Si no vence el pecado dominante, va a terminar como Judas. Para eso están las disciplinas espirituales. Eso lo vamos a ver los días martes. Después de misionología vamos a ver las disciplinas espirituales, que tienen precisamente la finalidad de reproducir la imagen del Señor Jesucristo en todos los creyentes, profundizar y crecer en la santificación y los frutos espirituales. Son medios prácticos. Donde antes estaba leyendo, por ejemplo, un libro de, de disciplinas espirituales de Foster. Aquí lo tengo. Y ustedes lo van a leer cuando corresponda en cuarto año, me parece mucho, lo van a leer la celebración de la disciplina espiritual. Bueno, van a leer varios libros, pero este es uno de ellos. De la meditación me gustó mucho lo que hablaba acerca de la meditación. Y meditación cristiana, no es meditación oriental, sino cristiana. Que vacía la mente, pero para llenarla con Jesucristo. Me gustó mucho uno de los recursos muy prácticos, hermano, de la meditación. Decía este autor que tenía que, para meditar, adoptar una posición de donde estuviese relajado. No podía ser ajetreado cuando esté en actividades, sino en una posición donde esté relajado. Algunos sentados con el corazón hacia arriba, dicen algunos. Y, y usar la imaginación, pero no cualquier imaginación, sino la imaginación santificada. Y eso nos ayuda a conectarnos con Dios, usando la imaginación. Pero la imaginación santificada, restaurada por el Espíritu de Dios. Me gustó lo que decía el autor acerca de la meditación. También emplear otros recursos, por ejemplo, la oración. Pedirle prestada palabras a la Biblia cuando ya no tengamos palabras para que ella nos ayude a comunicarnos con Dios por medio de la oración, porque las palabras a veces faltan, entonces la Biblia nos facilita las palabras para comunicarnos con Dios. Y así muchos recursos quedan. Pero esos son los recursos prácticos de la vida cristiana para vencer algún pecado dominante y no terminar como ocurrió con Judas y como terminó también Salomón, porque Salomón no terminó muy bien, terminó adorando a los ídolos. Continuemos entonces, la preparación para la cena del Señor. Hermano José, por favor, vamos a darle lectura a Mateo capítulo 26, verso del 17 al verso 19. Voy a borrar esta parte de aquí. No se borró. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Perfecto, hermano José. Esta parte, por favor. El 26, 17, 16, 19. 17. Dice,
Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo, a, id a la ciudad a ciertos hombres y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Muy bien. Los evangelios sinópticos señalan que la Santa Cena, eso lo dicen los evangelios sinópticos, la Santa Cena se dio en la Pascua. Eso es lo que dicen los evangelios. Es decir, la Pascua se estaba celebrando y ellos fue sustituido por la Santa Cena. El Evangelio de Juan difiere. El Evangelio de Juan pone a Jesucristo cuando se está matando los corderos, cuando se matan los corderos, para la Pascua, Jesucristo está en ese mismo momento muriendo en la cruz. Es decir, los evangelios entonces, por eso que hay una discusión ahí. ¿En qué momento? ¿Fue una Pascua o fue anterior a la Pascua? ¿O tuvo que tomarlo antes de la Pascua por esto que la Pascua iba a morir? Bueno, ahí difieren los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es más teológico, por eso que lo asigna Cristo en la Pascua, está muriendo en la cruz. Maravillosa es decir, cómo lo asigna el evangelio de Juan es extraordinario porque el verdadero Cordero Pascual, cumpliendo la fiesta, en el mismo momento, pero en la Pascua definitiva. Por eso Pablo dice después en Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Por eso a la Semana Santa se le llama la Pascua. La Pascua en los escritos del siglo segundo, siglo tercero. Tengo un libro acá de la historia de Justo González del día de la Navidad. De Semana Santa, no es Semana Santa es. Tenía que ir de Semana Santa, pero tengo este. La Semana Santa, mire, si tiene la posibilidad del libro de Justo González. Semana Santa, orígenes y significados. Un autor muy importante, una autoridad del cristianismo en América Latina, Justo González. Un historiador. Sus grandes obras son historia del cristianismo y también historia del pensamiento cristiano. Pero en este libro habla Justo González que los cristianos del siglo segundo y tercero, cuando aludían a la Pascua, aludían a toda la semana, a toda la Semana Santa. Podría referirse al día viernes, o referirse al día sábado, o a la resurrección. Por eso que se conoce como Pascua toda esa fiesta de la Semana Santa, porque no había ninguna distinción. Algunos referían la muerte cuando la Pascua o la resurrección, Pascua, resurrección. Pero toda esa fiesta se le llama Pascua, pero en ese sentido, no en el sentido judío, sino en el sentido cristiano. Cristo es nuestra Pascua porque Él es nuestro Cordero Pascual. Ahí tenemos en la presentación de PowerPoint, tenemos un Codex Rosanensis, manuscrito iluminado bizantino del siglo VI, donde se representa la última cena. Mire, este es del siglo VI, estamos hablando del 500 después de Cristo, pero desde Bizancio, de la iglesia de Constantinopla del Oriente, las iglesias ortodoxas. Difiere la de Da Vinci, ¿eh? ¿En qué sentido difiere la de Da Vinci, mi hermano, esto de la Santa Cena? ¿Alguien Jesús no, ve? no está en el centro, Bueno, eso sí, muy bien, ¿qué más? Otro dato ahí. que no hay mujeres. No sé, hay otro dato más que difiere de, de Da Vinci, la pintura de Da Vinci. Bueno, ahí son todos apóstoles. Ahí están los dos apóstoles y Cristo. ¿Cómo están? Ellos están recostados, ¿ah? No están en una silla, en una mesa. Están como una especie de sofá y acostados. Y la ropa, bueno, las ropas son de Bizancio, pero son iguales a las túnicas.
Pero esa es más antigua y está más cercana a la realidad porque así más o menos se servía en aquella época. Todos se recostaban como en un sillón y al medio estaba la mesa. No como en una silla y una mesa como lo representa Da Vinci. Bueno, esto es del siglo VI, de bizantino. Son íconos de la iglesia oriental, representando la cena del Señor. ¿Qué más? En este momento, lo dice Lucas, capítulo 22, verso 24 al 30. ¿Quién más tenemos por acá? En al libro de hermano José. Hermano Andy, por favor, vamos a darle lectura a Lucas ahora, capítulo 22, verso 24 al verso 30. ¿Qué nos dice esa sección de Lucas? Ya, del 24, Al 30, ahí lo tenemos en la pantalla. está llorando mi hija, espera un poquito. Muy bien, hermano Andy. Ya, ahora, del 24 al 30. Dice la grandeza del servicio. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dijere como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgados a las 12 tribus de Israel. Muy bien. ¿Cuál es la característica de los líderes del mundo, de los gobernadores del mundo, de los que dirigen el mundo, según lo que nos menciona ese pasaje bíblico? Ellos mandan, Mandan, ¿qué más? Que alguien tiene una versión actualizada de la Biblia, mis hermanos. están por encima de todo. A ver qué pues. Acá la Reina Valera dice que se enseñorean de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Alguna versión actualizada? ¿Quién puede ver, mi hermano, ahí en su celular? De alguna versión actualizada. Yo tengo algunas versiones, pero quiero que ustedes lean algunas. A mí yo voy a leer aquí una Biblia de Alonso Choquel. Es un español, pero si busca tiene una latinoamericana, mucho mejor todavía. ¿Cómo lo traduce la Biblia para nuestro pueblo? O la Biblia de nuestro pueblo. Esto era Lucas 22, 24. Lucas 22, versículo 24. Adelante. Dice esta versión, los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su autoridad se hacen ganar benefactores. Me gustó la versión, dice, lo tienen sometido, miren la expresión que tiene, que utiliza, lo tienen sometidos e imponen la autoridad. Voy a escribirlo acá. Sometidos, someten entonces a los otros pueblos, la característica de los líderes del mundo, que los someten a los pueblos y imponen, imponen su autoridad. ¿Alguien más, mis hermanos, hermanas, que tenga otra Biblia, otra traducción de la Biblia? La nueva versión internacional dice, tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. Jesús le dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y a los que ejercen autoridad sobre ellos se le llaman a sí mismos benefactores. Oprimen. Ya, Sí. ¿qué más, mis hermanos? Aquí yo busqué NTV, y dice, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Prepotencia. Perfecto. Una más, a ver, la última, hermano Ricardo, hermana Jabel. Bueno, más o menos ya se entiende la idea, ¿verdad? La característica, estamos analizando las características de
los gobernantes, de los líderes del mundo. Vamos a utilizar esta palabra mejor, líder. Algunos hermanos sienten reticencia, sienten incomodidad cuando escuchan este término. Los que quieran ser grandes en el reino de los cielos, o los que quieran dirigir en el reino Aquí, de acá hay Dios. otra. Está muteado, hermano Andy. TLA, ¿me escucha? Perfecto, ahora sí. Aquí hay uno que se llama TLA, dice, luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y le hacemos el bien, pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos y el jefe de todos debe servir a los demás. Muy bien. Y ahí estamos hablando acerca de... En otra versión, mis hermanos, no me recuerdo cuál fue, pero ayer estamos viendo en otro grupo presencial, de alguien leyó en una versión actualizada la Biblia, tiranía. Pero más o menos esa es la idea de lo que quiere transmitir Jesucristo. Hace una comparación, un contraste entre los líderes del mundo. Someten a los pueblos, ya un término sometimiento está hablando algo de algo duro. Imponen su autoridad, dicen otros, es decir, lo imponen a la fuerza. O son como una especie de dictadores. Pinochet dijo, esto no es una dictadura, es una dicta blanda, dijo. Oprimen, ahí me equivoqué, ahí dice oprimen, ya no lo puedo arreglar, sí, oprimen. Parece que sí, sí. Oprimen. Oprimen a los pueblos, o gobiernan con prepotencia. En otras versiones, con tiranía. Pero la idea está de esas son las características de los mundanos para gobernar. Y ahora el Señor hace un contraste y menciona las características de los líderes espirituales. Porque esa es en realidad lo que están pensando mis hermanos, los apóstoles. ¿Qué creen ustedes que están pensando los apóstoles? Hubo una discusión entre ellos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Pero el mayor en qué? En el reino. ¿Pero qué reino? En su mente, el reino terrenal y político. Esa es y no es la primera discusión que tienen, sino que lo vienen discutiendo desde que salieron de Galilea, pasaron por Samaria, rumbo a Jerusalén, ya tenían esas discusiones. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Esa es la preocupación de los apóstoles. Y la preocupación de Jesucristo en este momento, ¿cuál es? Que aprendan a servir, a ser humildes, que sean Sí, como Él. sí, bueno, esa fue la respuesta de Cristo a las preocupaciones de los apóstoles. Los apóstoles están pensando en eso, en reinar, pero Cristo está pensando en qué, en ese momento, en esa instancia, con ese contexto. Ahí tenemos que ver aquí arriba. A ver. Este es el contexto. La humildad, Él está, él está pensando en la cruz, es decir, en morir. Esas son las preocupaciones de Jesús. Va a ir a morir. Pero los apóstoles están pensando en otra cosa totalmente distinta. Están pensando en reinar. Bueno, y esa es la respuesta que le da a Jesucristo. En otro momento, algunos en una oportunidad anterior, Pedro lo más probable que haya dicho, yo soy el vocero de todo, y lo más probable que yo tenga que ser, por derecho, el mayor en el reino de los cielos. Y Jacobo y Andrés, también lo más probable como ellos pudieron haber dicho, nosotros somos los primeros en recibir el llamado de Jesucristo, por lo tanto a nosotros nos corresponde ser el primero en el reino de los cielos, o el mayor. Y así cada uno de ellos, Mateo también podría decir lo mismo porque tenía experiencia en el gobierno de Roma. Cada uno podía tener sus distintos argumentos para pedir aquello. Pero algunos se adelantaron en otra ocasión, no en esta, en otra oportunidad. Le dijeron a la mamá, le dijeron, intercede por nosotros,
porque eres una mujer, tienes la misma edad de la mamá de Jesucristo. Y como él es tierno y no le va a negar la petición a una mujer ya anciana, a una mujer de edad, porque le va a hablar con ternura y con cariño y comprensión. Por lo tanto, pídele tú, por favor, que a nosotros nos deje uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Recuerdan quiénes fueron aquellos hermanos, no? ¿Quiénes son ellos dos? ¿Quiénes fueron esos dos hermanos? En pedirle a la mamá que intercediera. Mandaron a la mamá para que intercediera por Jesucristo. ¿Alguien recuerda o no? ¿Quiénes fueron? Juan fue uno y el otro fue su hermano Jacobo, parece que era, o Andrés. Jacobo, tiene que ser Jacobo. El Juan y Jacobo. Es decir, uno en la mano derecha, debe ser el secretario general del gobierno, secretario general, y el otro bueno, a su izquierda, el otro a su derecha. Tendría que ser, ¿quién puede ser el secretario general? Y después, ¿quién viene el otro? No sé, ¿quién podría ser el vicerregente? Algo así. Militar tiene que ser. Claro, alguien importante. Dentro del gobierno, la mano derecha. Los cargos que querían, ¿ah? El Profe, vicerregente. Sí, hermano José. ¿cómo se llama? Los dos discípulos eran Jacobo. Jacobo, sí, y el otro Juan. Perdón, no, era Jacobo y... Juan, A ver, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Juan y las tres cartas de Juan. Ellos, nada más y nada menos que ellos dos, ¿ah? Interesados en el gobierno, ¿ah? Querían el poder. Eso es lo que aspiraban los discípulos. Por eso es que la discusión no fue menor, fue una discusión muy acalorada. Se caldearon los ánimos. Es decir, aquí hablaron golpeados y alzaron la voz para discutir. ¿Qué le dijo Jesucristo? Lo más probable aquí que ya Judas ya no quería escuchar nada más de Cristo, ¿ah? Porque Judas lo más probable que haya estado en esta discusión. ¿Cuáles son las características de los líderes espirituales? De los líderes, como Cristo lo entendió. Y son las mismas características de los líderes eclesiásticos actualmente. ¿Cuáles son las características de los líderes espirituales? Bueno, no se refiere a líderes eclesiásticos. Cuando digo líder eclesiástico no me refiero a obispo, pastor, presbítero. Me refiero a todos los que lideran un grupo dentro de la iglesia en general. ¿Cuáles son esas características? Lo que acabamos de leer. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser, o entre vosotros, El menor, el servidor, como el menor, muy bien, o el más joven. la humildad. Como el menor, mejor, o más joven en otra versión. Más joven, muy bien. ¿Cuáles son las características del menor, mis hermanos, del más joven? O como un niño lo dijo en otra oportunidad también. ¿Cuáles son las cualidades de un menor, más joven? Se suponía que en el antiguo, antes, el menor no tenía tanto privilegio como el mayor. Exactamente, claro que sí, pues mire, muy buena el trasfondo que utilizó. Muy bueno el dato o el marco de referencia que utilizó. En el Antiguo Testamento el menor no era tan relevante, tan importante. El primogénito sí recibía la doble porción de la herencia. Y los otros se repartían con lo que quedaba de la repartición del primogénito. Mire, ya el dato que está interesante, que está dando. Es decir, es que no goza de tantos privilegios. Mire, vea, no goza de tantos privilegios. Y un menor, ¿qué otra característica se imaginan ustedes, hermanos y hermanas, de un niño, de un joven, que debe ostentar la característica de los líderes eclesiásticos? Bueno, un niño vemos que es dependiente. Excelente. Es dependiente el niño, claro que sí. Sabe que no puede hacer nada por sí mismo. Siente su vulnerabilidad, su dependencia de Dios. Perfecto. Muy bien, hermano Ricardo. Tiene una estrellita. ¿Qué más? Ok. Otra característica. Hermano José, hermana Abel, hermana Fabiola. Bueno, la hermana Fabiola está en el trabajo ahora.
¿Qué otra característica tiene el menor más joven, dependiente? No quiere sobresalir, ¿eh? No quiere sobresalir los jóvenes. ¿Humilde? ¿Sí, hermana Javel? ¿Humilde? Muy bien. Humilde también. O sencillez. La sencillez también, la humildad. Mire todo lo que quiso decir Jesucristo con esa cualidad. Menor, más joven, dependiente. Es decir, depende de Dios. Sabe que no puede hacer nada por sí mismo. Como un niño no puede hacer nada por sí mismo. Necesita que alguien le esté con él. Y la sencillez, la humildad, claro. Eso es la característica que debe reunir la persona que sea líder espiritual. Muy bien. ¿Y qué más después dice? En- Y el que dirige se refiere a los líderes, el presidir. A algunos no le gusta este término de líder porque piensan que es el que manda, pero o que son jefes, pero el liderazgo es un don del espíritu, un don ministerial. En el libro de Romanos y también en el libro de Corintios dice el que preside. ¿Quién es el que preside? El que dirige, el que lidera. Es un don espiritual. Y el que tiene ese don debe tener un fruto espiritual, una característica, y estas son las que estamos viendo acá, menor. Pero también, ¿cuál es la otra característica que presenta el verso 26? Aparte del más joven o el menor, como el que, y Sirve. el, como el que sirve, ¿ah? Sí, sirve. ¿Qué sirve? La característica de siervo. La característica de siervo es un esclavo. Eso es. Esta idea está relacionada con lo que dijo el hermano Andy, porque habló delante de como el primogénito tenía los derechos de primogenitura, los demás no tenía esos privilegios y esos derechos. Más joven, ¿ah? Y acá un esclavo. Un esclavo, ¿qué derecho tiene un esclavo? No, no tiene ningún derecho el esclavo. Sirve nada más. Ese es su privilegio. Increíble cómo trastoca a Cristo las culturas. Lo que se considera virtud, él lo considera como un defecto. Y lo que en el mundo consideran como debilidad, como un defecto, Cristo lo convierte en una virtud. Estos son las características de los dirigentes, de los líderes, los que presiden en el reino de Dios. Ya, terminamos esa parte, la lección. Y después en el Evangelio de Juan habla de que le lavó los discípulos, Cristo le lavó los pies a los discípulos para hablar acerca de esta característica del servicio. Así se debe dirigir entonces lo espiritual. Esas son las características de los líderes cristianos, todos los líderes cristianos. Pero no en en todas las iglesias está esta característica, sin embargo, porque es verdad que en todas partes hay características negativas en algunas ocasiones. Hay manipulación, no sé, ¿a quién fue el que le envié un texto, hermano José? Parece que fue, o el hermano Jonathan parece que me pidió uno de lo que estuvimos hablando en la última clase, del libro de Jorge o Juan Etterly, Pastores que Abusan, fue el libro. Bueno, ahí mencionaba las características del liderazgo cristiano, pero desde la perspectiva mundanal, no cristiana. Sí, a mí me lo envió, de Ah, Jorge perfecto. Erdolit. Ederle, muy buen libro, hermano. Tienen que leerlo porque le va a ayudar una enormidad a comprender la conducta. Bueno, eso pasa en el cristianismo también. Ya, ahí tenemos entonces lo que enseña Jesucristo. Sigamos avanzando. No avanza mi computador. Vamos. Acá está. Se instituye la cena del Señor. Es conocida la cena, este es mi cuerpo que por vosotros es derramado, que es partido, que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, y por vosotros es derramada. La cena del Señor tiene varios significados. Chica la letra, la alcanzan a apreciar, hermano, ¿no? Lo que significa o simboliza la cena. Bueno, yo se lo voy a mencionar, si no lo logran ver bien. Simboliza la cena del Señor, simboliza la redención y la expiación. La redención, ¿qué es lo que es? La redención es liberar
liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Esta idea del Redentor proviene del Antiguo Testamento, del Pentateuco. El Redentor o el Goel debía reunir ciertas características, ciertos requisitos para ser el Goel. Debía ser pariente cercano. Cuando una persona tenía alguna deuda, se vendía como esclavo, entonces para liberarlo de la esclavitud y recuperar su propiedad, tenía que tener un pariente cercano. El otro requisito del pariente cercano del Goel o del Redentor, son sinónimos, tenía que tener el dinero suficiente para poder pagar esa deuda y estar dispuesto a redimirlo. 3 requisitos entonces, para poder ser el Goel o el Redentor. Esto cumple estos 3 requisitos. Pariente cercano, tenía el valor, tenía los recursos para poder redimir y estaba dispuesto a redimir. ¿En qué sentido Cristo tiene estas cualidades, mis hermanos? ¿Cómo Cristo se hizo nuestro pariente cercano? Nuestro hermano de la humanidad. ¿De qué manera? ¿Qué hizo el Señor para ser nuestro pariente cercano? ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo se hizo nuestro pariente cercano? Es decir, se hizo uno de los Eh, nuestros. nació de una mujer. Excelente. En la encarnación, muy bien. Claro que sí, se hizo nuestro pariente cercano. Adoptó nuestra naturaleza humana. El eterno Hijo de Dios, el divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al entrar al vientre de María, por obra del Espíritu Santo, toma del vientre de María, toma de la naturaleza de María todos los elementos y todas las características humanas. Y esos son integrados, son sumados, son asumidos por el Logos, la palabra, por el Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es el Logo, la palabra, es ahora un ser humano, pero sin dejar de ser Dios, es decir, a su divinidad le suma la humanidad. Y no son 2 personas distintas, sino que una sola persona. Jesús de Nazaret, pero con 2 naturalezas. Maravillosa es un misterio muy maravilloso, pero así se hace nuestro pariente cercano. Puede el único punto de contacto entre el Dios y los seres humanos. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres, porque es el Dios hombre. Qué maravillosa la obra que Cristo realizó en la cruz. Por eso la persona que sale del vientre de María, a María se le llama la Teotocos. ¿Qué significa la Teotocos? La engendradora del Hijo de Dios. En su naturaleza humana, pero se puede decir que él es hijo de Dios y ella es madre de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, porque la persona que sale del vientre de María no es otra persona, es el Hijo de Dios, pero es humano, y esa naturaleza humana lo ha sacado, lo ha extraído de María, en ese sentido es su madre, porque todos los elementos propios de la naturaleza humana son absorbidas por Jesucristo, por eso le llaman la Teotocos. En la encarnación entonces se hace nuestro hermano, nuestro pariente cercano. Y la expiación, bueno, estamos hablando del Redentor, se hace nuestro pariente cercano y también él tenía, como era Dios, tenía suficiente valor para poder redimir a la humanidad y también estuvo dispuesto a redimirlo. Y el precio que él pagó para redimir a la humanidad, es decir, para liberarnos de la esclavitud de la cual nos encontrábamos por el pecado, fue su sangre. Y la expiación, ¿qué es lo que es la expiación? Cubrir el pecado al pecador. La sangre de Cristo cubra al pecador, de tal manera que ahora Dios ya no ve el pecado, ve la sangre. Por eso que no puede castigar, porque ve la sangre ahí. Se ha hecho expiación por el pecado. También eso simboliza la cena del Señor. Simboliza también el nuevo pacto. Hay 2 palabras que son utilizadas para referirse
a nuevo en griego. Y estas son las dos palabras que se utilizan en griego para referirse a lo nuevo. Neos. Significa nuevo en cuanto al tiempo. Eso es uno. Eso es lo primero, neos. La otra palabra es kainos. Es nuevo, pero no solamente en el tiempo, sino en cuanto a la calidad. Acá, el vocablo que es utilizado en el nuevo pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, el vocablo que es utilizado es kainos, es decir, es nuevo no solamente en el tiempo, sino que es nuevo en cuanto a la calidad. El pacto nuevo es superior al antiguo pacto. Es como si yo me comprara, por ejemplo, un celular, puede ser un celular, este celular, y yo me compro otro de la misma característica de este celular que tengo, el mismo modelo. El vocablo que yo utilizaría en griego sería neos, sería nuevo en cuanto al tiempo, pero la misma calidad. Si yo me compro otro celular, ¿cuáles son los celulares de alto valor, de alta gama, mis hermanos? Los iPhone. Un iPhone, sí, eso voy a hacer todo. Un iPhone. Ya. Entonces, si compro otro de alta gama, yo no emplearía el vocablo neos, sino que emplearía el vocablo kainos, es decir, nuevo en calidad. El, el antiguo pacto es de inferior calidad al nuevo pacto. El nuevo pacto es de infinita, desbordante, superior, estratosféricamente superior al antiguo pacto. El antiguo pacto condenaba los hechos que habían sido consumados. Por ejemplo, no codiciarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no cometerás idolatría, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Condenaba los hechos concretados. En cambio, en el nuevo pacto, la ley de Jesucristo condena los hechos que están en la mente, antes de que se inicie. La acción de pecar ya está siendo condenada. Por eso dijo Cristo, Moisés dijo, mas yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya ha cometido crimen en su corazón. Increíble, ¿eh? Es decir, es superior. Este es el nuevo pacto que se ha establecido ahora. El vocablo que se emplea ahí es kainos. Es muy importante entender este vocablo, mis hermanos, kainos y neos, principalmente por unas herejías actualmente en algunas iglesias que son de la raíz hebrea, judías mesiánicas, donde indican que el pacto no es nuevo, sino que dicen que el pacto es renovado. ¿Qué implica eso del pacto no es nuevo, sino es renovado? Los antiguos mandamientos, como el descansar el sábado, guardar las fiestas judías, todavía están vigentes, por lo tanto se debe guardar el día sábado. Guarda el sábado y guarda las fiestas judías también, eso es lo que implica. Muy bien. ¿Y qué más simboliza la cena del Señor? Comunión con Cristo. El que coma de ese pan, come de Cristo, el que beba de ese vino, bebe de la sangre de Jesucristo, es decir, comunión con Cristo en su obra redentora. La comunión con Cristo, la unidad con Cristo, en su crucifixión, en su muerte, sepultura y en su resurrección. Y la unión de los creyentes también con Cristo y los unos con los otros, porque todos comen de un mismo pan, dice también el apóstol Pablo más adelante en Corintios, y una conmemoración, se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret y en esperanza hasta que se llegue o vuelva a Jesucristo por segunda vez. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis hermanos? Para pasar a la siguiente. ¿O algún comentario de lo que vimos ahora en esta parte? No, por mi parte no. Perfecto, hermano José.
¿Alguien más, mi hermano, un comentario o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Para seguir a la siguiente. Ninguno entonces. Yo Sigamos. tampoco. Sigamos entonces, mis hermanos. Jesús anuncia la negación de Pedro. Mateo capítulo 26, verso 30 al verso 35. Retornemos nuevamente. Hermana Jabel, por favor, a Mateo 26, 30 al 35. Este texto. Ahí está. Ya. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Perfecto, muchas gracias, hermana Jabel. Jesús anuncia la negación de Pedro, entonces, en este pasaje. Bueno, en Lucas hay más antecedentes ahí. ¿Qué actitud ve usted en Pedro, mis hermanos? Hermano Andy, hermano Ricardo, hermano José. Su confianza estaba puesta en Auto, él. autoconfianza, ¿eh? Sí. Perfecto. Muy confiado el hombre. Pero lo que estaba diciendo, bueno, esa es una, el muy confiado. ¿Qué, logran ver otra característica de él en la parte de la autoconfianza? Es como arrogancia, en realidad. Arrogancia, es muy precipitado Sí. para hablar el hombre, ¿eh? Muy Mm. precipitado. Porque Pedro tenía esa característica, es muy precipitado, autoconfiado. No sé si autoconfiado, bueno, ahí sí tenía confianza en sí mismo, pero era muy apresurado para hablar. Él actuaba primero y después reflexionaba lo que hacía. Porque cuando vio a Jesucristo caminar por las aguas, ¿qué es lo que hizo Pedro? Tomó sus cosas y se lanzó al agua. Y después cuando comenzó a meditar lo que estaba sucediendo, como se hundió, pero anteriormente había caminado en las aguas. Y después cuando lo van a arrestar, tomó su espada y le dio un tajo. Juan dice Malco, siervo Malco. Le cortó la oreja. Lucas dice que le sanó Cristo la oreja. Bueno, el tajo en realidad iba, no a la oreja, el tajo iba a otra parte. Eh, ¿A qué parte creen en el cuello? Hay una vena que pasa por aquí por el cuello, mis hermanos. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Tiene conocimientos médicos. Hay una vena que pasa por acá que es muy importante. Cortándose esa vena se desangra rápidamente y muere la persona rápido. La vena aorta. Así, muy bien, ya esa, pasa por aquí por el cuello. Lo más probable es que, bueno, todos yo creo sabían dónde golpear, dónde dar el tajo con la espada para liquidar a una persona. Mira, Pedro llegó, toma la espada sin pensarlo 2 veces y le dio un tajo. Es decir, quería comenzar a pelear. Y si iba a pelear, eran cuánto, 11 habían ahí, con Jesucristo, 12. Pero era una multitud de gente, de soldados que estaban apostados para arrestar a Jesucristo. No iba a resultar ese combate, iban a morir igual. En ese sentido, el apóstol Pedro, en verdad, está dispuesto a morir, ¿eh? Pero después, cuando este hombre reflexionaba lo que había hecho, ahí se acobardaba. Porque cuando actuaba, era valiente. Y aquí cuando dijo, hasta la muerte te seguiré. Pero sin embargo, cuando reflexionaba, se acobardaba porque ya comenzaba a reflexionar muy bien, a pensar muy bien. Porque le dijeron a Pedro, yo te conozco, la palabra acusadora, ¿eh? Acaban de arrestar a Jesucristo y le dije, yo te conozco, tú eres uno de ellos. De que lo están acusando a Jesucristo de un sedicioso, de un conspirador, de alguien que quiere desestabilizar el Estado. Lo están condenando de un terrorista, de alguien que quiere la
la destrucción del Imperio Romano porque se ha hecho rey. Tú eres un sedicioso. Pedro pensó, todo eso, de eso me están acusando. No, yo no soy, yo no conozco a tal persona. Increíble, ¿eh? Lo que dijo. Y después otra persona inmediatamente se le acerca. Estabas con él, yo te vi, y tu lengua te delata. Es decir, habla igual que los galileos. Te estoy diciendo que yo no soy hombre, le dice la voz al padre, comienza a maldecir, a enojarse, a insultar a la gente. Él sí estaba preocupado y lo negaba 3 veces, es decir, con mucha fervor, negar a su maestro que lo conocía. Y que era impresionante Dios mío. El temor, el miedo al sufrir las consecuencias de su maestro, el estar arrestado, la tortura, la muerte finalmente. Y cuando sucedió eso, iba pasando Jesucristo, esto lo dice Lucas, iba pasando Jesús y le clavó los ojos, lo miró y canta el gallo. Uy, se acordó Pedro lo que había dicho. Uy, Señor, se arrepintió, lloró amargamente. Se arrepintió, dice el pasaje bíblico. En el caso de Judas, ¿qué es lo que fue? ¿Qué ocurrió con Judas? Lo que dice sus libros de texto. Judas después va a devolver las monedas, pero él no se arrepintió. ¿Qué es lo que sintió Judas? Remordimiento. Remordimiento nada más, ¿ah? No Sí. es lo mismo entonces. Lo que perdona a Dios es el arrepentimiento, no el remordimiento. Sangre justa entregado, dice Judas después. Ya lo había entregado y ya no había nada que hacer. Y se ahorcó, increíble lo que hace Judas, se ahorcó. Lamentablemente, mis hermanos, eso ha ocurrido también en los creyentes, ¿ah? No una autoridad dentro de las iglesias. Han cometido esas traiciones a Jesús de Nazaret. Lo han traicionado. Y después no se han arrepentido, sino que han hecho lo mismo que Judas. Se han ahorcado, han tomado la decisión de ahorcarse, hermanos nuestros. Se quitaron la vida, porque supieron que habían traicionado al Señor, pero no se arrepintieron, sino que hicieron como Judas, se ahorcaron. Terrible, es realmente catastrófico, pero ocurre. En las iglesias cristianas pasa aquello, no se debe sorprender, porque Judas era uno de los 12 apóstoles, pero traicionó a su maestro y se ahorcó. Por lo tanto, no nos debe sorprender tampoco a nosotros algo así que ocurra dentro de los templos evangélicos. Sí, hermano Andy. Es como raro eso, ¿cierto? En el sentido de que haber conocido a Cristo mismo ahí, estando con Él, sabiendo que si Él se hubiera arrepentido de corazón, Él lo hubiera perdonado. Yo pienso que debe haber pasado por su cabeza, es que todos los discípulos, toda la gente que seguían a Cristo se le iban a tirar encima. Yo pienso que eso puede haber sido la presión Claro, que debe haber exacto. pasado. Exactamente. Lucas habla acerca de la negación de Pedro, comprar espadas. Hay varias interpretaciones por la cual se debe. Lucas dice eso, de comprar espadas. Algunos dicen que es literal, estas espadas que menciona Lucas es para protegerse de los ladrones en el camino, y en ese sentido estaría legitimándose la defensa privilegiada. ¿Alguien ha escuchado de la legítima defensa privilegiada? Hermano Andy debe saber, o no sé quién más puede saber, hermano, la legítima defensa privilegiada. Yo sé que la legítima defensa, cuando, por ejemplo, lo que dice la norma o la ley, ¿Mm? por ejemplo, al menos para nosotros, es que si nos ataca a nosotros con una pistola, se ataca con pistola. Si yo tengo una pistola y él me viene con palo, yo no puedo usar mi armamento porque no es el igual la defensa. No es Ahora, proporcional. sí, ahora es distinto, porque cuando murió el carabinero, ¿se acuerda cuando lo mataron? Ahora salió una ley que no importa si venía con palo o con cuchilla, pues ahora se puede hacer uso de un armamento. Ah, ok, Sí. perfecto. Hermano José, Sí, y que la otra vez yo había escuchado, es como que se permite contratar a un grupo de personas como para que lo defenderé, como para defensa. Pero no sé si estará contratar, bien o estará errado. contratar a personas para defensa.
¿Usted se refiere a la legítima defensa privilegiada o se refiere a Sí, a la la... legítima defensa privilegiada. Ah, ok, Es ok, como ok. que defender al tercero, puede ser. Ah, claro, sí, exactamente. Bueno, eso, algunos dicen que acá, cuando el Señor le dice, anteriormente cuando los envié, le dije que no tomaran, ¿qué fue? Una bolsa, comida, pan, calzado, que no se preocuparan de esos temas, pero ahora le dice que deben incluso llevar espadas. Esa es la palabrita que se analiza acá, la espada. ¿A qué se refiere? Está sancionando el uso de la legítima defensa privilegiada dentro de los creyentes, es decir, como los creyentes van a viajar y se ven enfrentados a estos tipos de peligros, entonces pueden hacer uso ellos y de defenderse personalmente. Algunos lo interpretan así, para protegerse de los ladrones. Hay una objeción, sin embargo, a esto. ¿Por qué reprendió a Pedro cuando utiliza el vocablo espada? ¿Cuál es la finalidad por la cual lo reprende? La referencia es a un cuchillo carnicero, dicen otros. Ante la necesidad de los discípulos habían sido satisfechas por otros, sus anfitriones cortaban carne, ahora tendrán que hacerlo por sí mismos. Pero también esto tiene una objeción. Según el contexto y los pasajes paralelos, no podría ser que Cristo le dijera a Pedro, todo el que toma cuchillo morirá a cuchillo, en un sentido figurado. Tendría que ser entonces. El sentido es que en la circunstancia que están por enfrentar necesita todo el valor que se pueda reunir para soportar este momento, que es de la crucifixión y, y la persecución que va a sufrir los creyentes posteriormente. Bueno, así son las explicaciones que se dan a esta porción. Quiero verla ahora para no adelantar, atrasarme. Jesús ora en el Getsemaní, significa prensa de aceite, porque en aquel lugar Jesucristo exprimió su alma para dar aceite espiritual a la humanidad, para sanar. Habla acerca en este pasaje también de la copa que pasa de mí esta copa. Es decir, ¿a qué se refiere la copa? ¿Cuál es el símbolo de la copa? Me La suena ira. como la ira de Dios. Excelente. Lo que está diciendo Jesucristo es, si es posible, la ira no caiga, no se derrame sobre mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermosa oración esa. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la figura de la ira de Dios. Es decir, está dispuesto que se haga la voluntad de Dios. Toda la ira de Dios frente a todo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos se iba a derramar sobre la persona de Jesús en la cruz. En la cruz, toda la ira de Dios contra todo el pecado del mundo se derramó en Jesús de Nazaret. Se arresta a Jesús posteriormente, lo menciona el Mateo con Pilato, después se va a Herodes ante el Sanedrín, hay testigos falsos, no coinciden con ellos. Le dice, te conjuro por el nombre del Dios bendito que nos diga de una vez por todas. Salió, perdió su casilla el sumo sacerdote, porque le dijo, te conjuro en el nombre de Dios de una vez por todas, no digas si tú eres el Hijo de Dios o no. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo? Yo soy, le dijo. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y que iba a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Eso fue, pero ya el colmo para los judíos, porque un hombre como él, que se consideraba primero como el Hijo de Dios y después sentado a la diestra del poder de Dios, que equivalente a Dios mismo, entonces era una blasfemia. Por eso el sacerdote dijo, ¿qué más prueba tenemos que esta blasfemia? Y tanta rabia que le dio que se rompió la ropa. Nosotros cuando nos da rabia, ¿qué es lo que hacemos, mi hermano? Cuando a usted le da rabia, ¿qué es lo que hace? Cuenta hasta tres. Suma, suma. Claro, yo he visto hay un hermano que pasó en una tal ciudad, pero venía un auto avanzando, iba interfiriendo en su trayecto y comenzó a golpear la bocina, a pitear, a levantar las manos y a gritar por el parabrisas o por la ventana.
y después se estacionó y el que iba molestándolo era el pastor. Oh, mi pastor, no sabía que era usted, le dijo. Bueno, son distintas formas de reaccionar, ¿eh? Cuando se enoja. Bueno, el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hizo? De tanta rabia que le dio, se rompió la ropa de rabia, se hizo pedazos sus túnicas, porque lo que ese hombre, en el sumo sacerdote, era un hombre, él estaba viendo un hombre nada más, no veía a otra persona. Pero lo que la insolencia, la petulancia, la arrogancia, la blasfemia de decirse que es hijo de Dios, que se sienta en el trono de Dios, eso ya es una locura para el sumo sacerdote. Eso fue lo que le produjo tanta rabia, que es Dios, se sienta en el trono. No, eso ya es una persona que está, pero totalmente merece la muerte. Eso es un blasfemo. Bueno, para nosotros eso eso es Dios, es Cristo a la diestra de Dios. No hay problema para nosotros, pero para él sí, porque él no pensaba que Jesús era Dios. Condenaron a Jesucristo. El juicio fue de noche, eso ya lo estuvimos hablando. Hubo un juicio político, un juicio religioso. El juicio religioso analicemos primero. ¿En qué sentido Cristo lo juzgaron en el sentido religioso? Lo consideraron como uno blasfemo, porque se decía hijo de Dios. Decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. También decía que iba a destruir el templo, en 3 días lo iba a construir. También decía, o lo entendía mal, que violaba el sábado, violaba la ley de Moisés, violador de la ley. También decía, Moisés dijo, mas yo digo, es decir, se estaba en una posición superior a Moisés. Era un blasfemo, esas fueron las acusaciones, un blasfemo. Pero hubo acusaciones políticas. ¿Cuáles fueron las acusaciones políticas? Sedicioso para el Estado. Es conspirador contra el Estado. Dice que no hay que pagar tributo a César. También dice que él es un rey, haciéndose, usurpando el lugar que a César le corresponde. Es decir, hubieron condenaciones religiosas, pero con las condenas religiosas no lo pueden matar, porque los romanos tienen esa autoridad. Por lo tanto, tienen que inventarle acusaciones políticas. Esas fueron las acusaciones políticas. Dice que no hay que pagar impuestos al César, es sedicioso, peligroso para el Estado, y dice que él es un rey. Y Pilato quiso soltarlo porque le dijo, yo no veo ningún mal en este hombre. Le dijo, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera este mundo, pelearían por mí y me liberarían, pero mi reino no es este mundo. Se asustó Pilato cuando le dijeron que él dice que es hijo de Dios. Se asustó Pilato, porque Pilato era supersticioso y creía en varios dioses que se pasaban o se hacían pasar o tomaban forma humana. Entonces se asustó cuando escuchó porque se dijo hijo de Dios y le preguntó, ¿quién eres tú? Pero cuando le dijeron, si tú lo sueltas, no eres amigo de César. Pilato él creyó, realmente dijo, se asustó cuando dijo que era hijo de Dios, hijo de tantos dioses, tantos seres divinos que se habían hecho pasado forma de hombre, entonces dijo, debe ser uno de estos entonces, algún dios que ha tomado forma humana. Tenía algunos temores de los seres divinos, y también su mujer se había soñado que no tuviese él nada que ver con este justo, que ese es el segundo temor que tiene Pilato. Pero ¿a qué temor Pilato va a obedecer? Cuando le dijeron, si tú sueltas a ese hombre, no eres amigo de César. Es decir, los problemas, los míos terrenales son peores que los míos celestiales. Entonces dijo, mejor vamos a condenar a Jesucristo porque prefiero seguir siendo amigo de César que tenerle temor a los poderes divinos, dijo Pilato. Y condenaron oficialmente a Jesucristo entonces, a la muerte. Murió por crucifixión. No por ahorcamiento, lapidación, sino por crucifixión. Lo llevaron ante Herodes. ¿Qué es lo que hizo Herodes? Se alegró Herodes cuando escuchó acerca de Jesucristo. ¿Pero por qué se alegró? Porque quería ver algo extraordinario. Y le preguntó a Cristo, esperando que él hiciera algo extraordinario. Es decir, lo veía como un mago, como un show. Quería ver un show. Eso es lo que, curiosidad, de un espectáculo.
Por eso se alegró. Algunos igual pueden tener esa alegría de ver un espectáculo en una iglesia, un show en una iglesia. Pero después le preguntó y Cristo no respondió absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hizo? Cambió su actitud, Herodes. Le menospreció. Eso fue lo que ocurrió en Herodes. Primero está el contento, después le menospreció y después se burló de Cristo, lo vistió con ropas púrpuras de la realeza y lo echó y se fue, le dijo. Una pérdida de tiempo. Él quería ver un espectáculo, no ocurrió nada, ni le habló Cristo. No sé si le habrá mirado o no, pero no le dijo nada. Porque Cristo no fue a dar un espectáculo ahí. Y luego lo menospreció y lo expulsó. Y qué feo, qué terrible. Un ser humano que haga eso, ¿ah? Y de hecho han hecho eso con Jesucristo. Van por espectáculo para ver qué es lo que ocurre. No ocurre nada, lo menosprecian, el cristianismo no sirve de nada. Y después lo echan y no hay ninguna posibilidad de ingresar al cristianismo. Hermano José, ¿iba a decir algo? Sí, ahí lo echaron con Pilato, ¿no? Sí, lo devolvieron a Pilato. Lo Sí. devolvieron a Pilato por segunda vez. Pilato no quería tener estos problemas, pero lo presionaban para para culpar a Jesucristo. Jesús escarnecido por los soldados, terrible lo que hicieron, le pusieron una venda, lo abofeteaban. A ver, profeta, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Le escupieron, le abofetearon, le pusieron corona de espinas. Pilato luego lo azota. ¿Por qué lo azota Pilato? Porque Pilato pensó que si lo hacía sufrir, iba a poder enternecer los corazones de los judíos para que lo soltaran, porque Pilato lo quería soltar, porque mostró su inocencia. Pero al condenar a un inocente, él, un representante de la ley romana, que se estudia hasta el día de hoy, todos los que estudian derecho tienen que estudiar la ley romana, la ley más alta, más elaborada del mundo antiguo, esa misma ley condenó a un inocente. Al condenar a un inocente, la persona de Pilato se condenaba a sí mismo. Y así evidenció lo que decía el profeta Isaías. La justicia del ser humano es un trapo de inmundicia. No hay justicia en los seres humanos, por eso condenó. Prefirieron la estabilización social antes que la verdad del caso. Estuvo 6 horas en la cruz, se pusieron un letrero con 3 idiomas, hablando acerca de su obra universal, pronunció 7 palabras en la cruz. Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lindas expresiones de Jesucristo, ¿eh? En la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro modelo de oración, ¿eh? Cuando alguien nos hace algo a nosotros, ¿qué decimos nosotros? Señor, que es, justicia. Yo lo he escuchado eso, mi hermano, ¿eh? Lo he escuchado. Pero debemos orar como Jesús. No le tomes en cuenta, Señor, este pecado. Esteban dijo lo mismo, ¿eh? Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es nuestra oración, así debe ser nuestra oración. Señor, ayúdanos a orar así como tú oraste en la cruz del Calvario. Palabra de esperanza. El ladrón de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Desde hoy te digo que estarás conmigo, hoy te digo, o desde hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esperanza de la vida eterna, una persona que lo vio recién ahí. No hay más una especulación de Cristo, quién es hijo de Dios, según una persona de la Trinidad. No, creyó en Jesús, el que estaba ahí. No hubo una profundización teológica, cristológica de Cristo, nada. Creyó nada más que él era justo, y le creyó que era un rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Hoy estarás conmigo en mi reino. Palabra de provisión, cuando le dijo a Juan que se hiciera cargo de su mamá. Y de ese día la mamá estuvo en la casa de Juan, porque tenía los recursos económicos. Los otros hermanos parece que, como no estaban convertidos, lo más probable, por eso que no se hicieron cargo de María.
el grito de desolación. Eloí, Eloí, lama sabacthani, ¿por qué me has abandonado? Porque hubo un sentimiento en la conciencia humana de Jesucristo de abandono, pero bajo ningún punto de vista de Dios, Padre, con el Hijo Jesucristo, puesto que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Jesús, pero su conciencia humana sintió la separación de Dios en ese instante. Por eso que hubo sombra en toda la tierra, porque Dios no podía mirar a Jesús. Francisco La Cueva, en uno de sus libros, dice que Cristo fue suspendido en el aire, como si la tierra y el cielo lo vomitaran al instante, y el cielo y la tierra no lo quisieran tener. ¡Ay, qué increíble! La imagen que da Francisco La Cueva, suspendido en el aire, como que la tierra no lo quería, y es verdad, porque los hombres lo rechazaron, y Dios también no lo quiere, por eso que le ha dado la vuelta a la espalda y se ha cubierto de tinieblas. Qué desesperación más grande sufrió nuestro Salvador en ese instante, ¿eh? Solo, es decir, solo suspendido en el aire, desvestido totalmente y sufriendo en ese instante, siendo castigado por toda la humanidad. Grito, por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? Una palabra de angustia, tengo sed, dijo también. Una palabra de triunfo, consumado es. La obra que me dijiste que hiciera, ya la he cumplido, dijo Jesús. Qué lindo eso, consumado es, la palabra, esa palabra. Ahí se produjo la salvación y la redención de toda la humanidad. Consumado es. La obra que se había profetizado en Génesis 3:15 se cumplió en la cruz del Calvario. Una palabra de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 palabras de Cristo en la cruz. Hermosas palabras para un sermón de Semana Santa, al aire libre, para darlo. 7 palabras de Cristo en la cruz. Muy bien, hermano, estamos pasados los 3 minutos, vamos a descansar un momento y después continuamos, vamos a finalizar con esta segunda parte y después tenemos que trabajar con introducción a Hechos. Descansamos un momento.